Hey, ¿qué tal traders? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Les doy la bienvenida, mi nombre es Alejandro Ávila, fundador de BM, y en esta nueva sesión veremos los siguientes pasos que tomo al momento de operar con mi estrategia personal. Este tema es emocionante y un poco complejo, ya que exploraremos la herramienta de Fibonacci. Pero antes de comenzar con la parte práctica, debemos de entender qué es. Así que vamos a ello. No sin antes recordarles que no olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse ninguna de las sesiones que se subirán al canal. Y por supuesto unirse a la comunidad en Telegram, donde compartimos análisis, noticias, operaciones y mucho más diariamente. Así que sin más demora, comencemos. ¿Qué tal traders? Pues bueno, comenzando ya con la sesión, como bien les comenté, hoy vamos a ver cómo es que yo utilizo el Fibonacci o específicamente una derivación del mismo, que es la parte de Fibonacci en la zona dorada o de Golden Zone. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede nosotros acá? Primero debemos de entender qué es realmente Fibonacci. ¿Ok? Y Fibonacci es básicamente una herramienta la cual a nosotros nos permite trazar o identificar, mejor dicho, ciertos niveles de importancia, como pueden ser soportes o resistencias dentro de la gráfica. ¿Ok? Estos van a actuar de esta manera para que nosotros podamos tener una idea sobre entradas o salidas potenciales. ¿Ok? A un lado a ello, ¿qué es lo que sucede? Fibonacci principalmente, o literalmente Fibonacci, es básicamente una secuencia especial de números que se encuentran en la naturaleza y en muchos aspectos de la vida, según esto el científico, ¿ok? Comienza desde el cero y el uno. Ahora, cada número siguiente es la suma de los dos anteriores, ¿ok? Por ejemplo, el cero uno, uno dos, 2 3 y así consecutivamente hasta el infinito. Esta secuencia puede parecer algo un poco mágica, para ser honesto, pero aparece, mejor dicho, en cosas como la forma en la que crecen plantas, entre muchísimas cosas, entre otros aspectos. Básicamente en trading, los operadores utilizan esta secuencia para poder predecir o especular sobre posibles movimientos en soportes y resistencias en los precios de distintos activos financieros. ¿Ok? Cuando nosotros podemos encontrar un Fibonacci, yo ya lo tengo prediseñado. eh, entonces, ¿qué es lo que sucede? La forma habitual de Fibonacci es distinto. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender, ¿ok? Esta es la secuencia tradicional, por así decirlo, de Fibonacci en trading, ¿ok? Partiendo, como bien decía, desde el uno y desde el cero. Entonces, aquí nosotros encontramos distintos aspectos que nosotros debemos de tomar en cuenta. Ustedes van a poder hacer el diseño como ustedes quieran. Básicamente, simplemente seleccionan la herramienta de Fibonacci con clic derecho y opciones de configuración, o inclusive la otra opción es con clic derecho les aparece esta pequeña pestaña, ¿ok? Donde ustedes aquí en este apartado van a poder hacer las configuraciones en estilo. Van a poder seleccionar y quitar, añadir, cambiar colores, entre otros aspectos, ¿ok? Entonces, yo ya lo tengo prediseñado como Golden Zone, entonces para mí ya es muchísimo más sencillo poder manejarlo de esta manera, ¿ok? Entonces, como bien decía, Fibonacci nos permite a nosotros poder especular sobre movimientos o sobre posibles movimientos en donde puede haber una reversión del precio. Es decir, si esto está haciéndose de esta manera, vamos a cambiar de color para que se pueda observar. Eh, Vamos de aquí, un poquito más a la derecha. Si el precio está haciendo esto, me equivoqué, es en este. Si el precio está moviéndose dentro de un gráfico y nosotros pensamos qué es lo que puede llegar a ser, nosotros debemos de colocar justamente el Fibonacci desde el inicio de la tendencia y en dirección hacia la tendencia que está ejerciendo. Supongamos que aquí ya hay un alto previo, ¿ok? Anteriormente a la tendencia, supongamos que esto ya se encontraba de esta manera, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo sucesivo o qué es lo que podremos llegar a hacer? Pues muy sencillo. Podemos colocar Fibonacci en este alto o en este otro alto.
Yo lo recomiendo utilizarlo por sesiones para que esté de una manera mucho más clara. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se ve limpiamente? Se puede ver de esta manera. Ahora, estas tres líneas que estamos viendo, el 0.79, el 0.76 y el 0.618, son los que son denominados como las zonas de Golden Zone. ¿Cómo es que nosotros podemos entender qué es la Golden Zone? Muy sencillo. En este aspecto nosotros debemos de entender que estos tres puntos en específico, estos tres son donde normalmente el precio llega a tomar liquidez. ¿Ok? Estos tres puntos son los que normalmente el precio toma una liquidez para posteriormente a ello continuar con el precio o continuar con la dirección. ¿Ok? Quiero aclarar, no es una fórmula mágica, no funciona al 100% en un sentido de 100% de efectividad, porque ninguna herramienta que existe dentro del mercado te va a dar esa certeza de un 100%. ¿Ok? Entonces es muy importante identificar esa parte. ¿Qué es lo que sucede nosotros aquí? Nosotros normalmente podemos llegar a colocar una operación, por ejemplo, suponiendo que va a continuar, va a romper la estructura. ¿En qué sentido? Pues muy sencillo. De estos dos aspectos, ¿qué es lo que sucede? Normalmente el precio tendría que llegar a ser algo distinto. ¿Ok? ¿Qué tendría que llegar a ser el precio en este punto? Pues muy sencillo, poder llegar a tomar esta liquidez que se encuentra acá para posteriormente a ello comenzar a subir. ¿Cuál es la liquidez que normalmente tiene que contemplar? Pues básicamente esta. ¿Ok? Y ya les recomiendo que ya lo tengan todo prediseñado para que sea muchísimo más rápido y tengan una mayor certeza y mucho más rapidez al momento de analizar. Entonces toma liquidez, perdón, vuelve a tomar la liquidez, liquida este alto que se encontraba acá, si quieren lo podemos escribir para que no haya ninguna duda, y posteriormente a ello tendrá que comenzar a subir. Entonces, ¿dónde colocaríamos nosotros nuestra posición? Pues básicamente en este aspecto. ¿Ok? Podemos dejar un poquito más largo la operación con un stop loss y un take profit y posteriormente a ello al inicio de donde nosotros colocamos el punto cero de Fibonacci. ¿Ok? Y posteriormente a ello, esto es lo que tendría que suceder. Obviamente hay situaciones en las que no sucede y en las que no se da este escenario. Por ende, yo no recomiendo jamás mantener la operación o abrirla cuando está en estos puntos. ¿De acuerdo? Simplemente cuando nosotros veamos que ya ha sucedido nuestro, eh, nuestro análisis, cuando está completándose y tenemos las confirmaciones pertinentes para poder abrir la operación. Es decir, cuando nosotros ya estamos en este punto colocando la operación, aquí ya nosotros debemos de tener nuestras confirmaciones en nuestro plan de trading. Si nosotros no tenemos las confirmaciones, básicamente nosotros no vamos a montar la operación. ¿Ok? Porque uno de los errores que se llega a cometer es que cuando está comenzando a caer aquí, es decir, cuando el precio ya se encuentra aquí, nosotros ya vamos a montar la operación. No, lo ideal es esperar a que se termine ese movimiento e inclusive dependiendo la temporalidad en la que estamos observando nuestra gráfica, poder observar ciertos aspectos muy específicos, como por ejemplo el cierre de una vela de una hora, el cierre de una vela de 4 horas o algo que nosotros nos pueda dar una confirmación mucho más grande y certera sobre nuestra operación. ¿Ok? Entonces entendamos qué es esto. La Golden Zone básicamente son puntos de liquidez importantes. ¿Ok? La Golden Zone son tomas de puntos donde normalmente el precio puede tener una reacción. Es decir, donde esa manipulación de mercado que nosotros consideramos ya cotidiana puede ser ya hecha. Y en ese punto es donde nosotros terminamos de entender la manipulación para ahora sí tener lo que es conocido una distribución. En este caso, que sería esta, ¿no? Esta básicamente sería una distribución que nosotros esperaríamos para poder obtener un resultado dentro del mercado financiero.
¿Ok? Entonces vayamos, por ejemplo, a ver, a visualizarlo ya dentro del mercado para ver y entender qué es lo que sucede. Hay distintas formas en las que ustedes puedan operar y eso ya es más a nivel personal en donde ustedes quieran operar. ¿Ok? Por ejemplo, aquí podemos observar qué es lo que sucede en la sesión de Tokio del domingo 21 de abril. ¿Qué es lo que sucede? Ustedes pueden establecer los puntos, como bien lo había dicho, en los altos y en los bajos anteriores. ¿Ok? Pero hay también otra forma, que es a base de sesiones, aunque en esas sesiones pueden prolongarse un poco más su operativa. ¿Ok? Si ustedes son, por ejemplo, scalpers o si son operadores que hacen intradía, podría llegar a considerarse que podrán hacer una operación ya un poco swing, en el sentido de que puede ser que no se haga la operativa completa en la misma jornada. Entonces, ahí es más a decisión personal donde ustedes pueden llegar a tomar esa decisión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, nosotros observamos el mercado, ya supongamos que ya hicimos todas las sesiones anteriores, todos los pasos anteriores, que es la estructura de mercado, ya visualizamos soportes y resistencias y estamos comenzando a visualizar un poco más acerca del mercado. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos entender que ya se liquidó el high de London. Nosotros aquí lo contemplamos. Ahí, perdón, es blanco para que se pueda ver. Y posteriormente a ello, también el low del otro. Entonces ya está liquidado. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros tenemos como opción, uno, poder contemplar este aspecto, simplemente este aspecto para poder comenzar a operar. ¿Ok? Debido a nuestras confirmaciones es lo que nosotros podemos contemplar para poder tomar una decisión. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues básicamente ya tomar las decisiones conforme a lo que nosotros vayamos observando, como por ejemplo un imbalance que se encuentra en este punto, entre otros aspectos. Entonces simplemente colocamos nuestro Fibonacci y de esta manera nosotros podemos confirmar una operación. Aquí estamos viendo a 15 minutos. Si bajamos la temporalidad, ¿qué es lo que sucede aquí? Pues vamos a encontrar distintos aspectos. ¿Ok? Entonces nosotros simplemente encontramos los aspectos que hemos tomado en cuenta para poder tomar nuestras operaciones y listo. ¿Qué es lo que sucede aquí? A mí en lo particular me gusta tomar justamente estos aspectos y si se dan cuenta, ¿qué es lo que sucede? En la Golden Zone aquí están los rechazos y las zonas de liquidez. ¿Ok? A mí me gusta contemplar un aspecto muy importante que en la siguiente sesión voy a explicar un poco más a fondo sobre qué es la zona de rechazo o qué considero yo una zona de rechazo o una zona de reacción. Entonces, lo escribimos para que no tengamos dudas. Y posteriormente a ello es donde podemos nosotros colocar nuestra operación con Fibonacci. Una vez que ya tenemos todas las confirmaciones, por ejemplo, la manipulación y la toma de la liquidez, que es un aspecto que se puede llegar a contemplar, ¿qué es lo que sucede? Pues podemos colocar ya nuestra operación. Entonces yo lo colocaría en este aspecto. Simplemente ajustamos debido a nuestra gestión de riesgo y colocamos nuestra operación. A mí algo que me gusta hacer es darle un poco más de espacio y no tan justo en el sentido de donde termina y donde inicia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo suelo tomar? Bueno, si aquí está mi punto final, le doy un poco más de espacio, de holgura, para que así podamos tomar y tengamos un poco más de control en este aspecto. ¿Ok? Ajustamos nuestra gestión de riesgo y así es como nosotros podemos entrar a una operación. ¿Ok? Entonces, es importante que contemplen la parte de Fibonacci no como una herramienta mágica, sino como un aspecto a tomar en cuenta como una confirmación, una extra confirmación, básicamente. ¿Ok? Entonces, es muy importante que contemplen eso. Ahora, el otro de los casos que yo les mencionaba específicamente es este, el de sesiones entre sesión y sesión, básicamente. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros, por ejemplo, estamos observando que aquí tenemos el alto de Tokio y aquí está el último bajo de Tokio, por ejemplo, que sería este, bueno, aquí ya no tendríamos una operación intradía o scalper, por así decirlo.
¿Por qué? Porque nosotros tomaremos una operación distinta. Entonces nuestro Fibonacci quedaría de la siguiente manera. Recuerden, es que es desde el inicio de la estructura o desde el inicio de la tendencia hacia el punto que buscamos en el alto o el bajo anterior. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros colocamos el inicio de nuestro Fibonacci en este aspecto hasta este bajo. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Aquí podemos observar distintas situaciones. ¿Ok? ¿Cuál podría ser una confirmación que nosotros podríamos llegar a tomar en cuenta para poder operar? Básicamente este. Primero que nada, tenemos aquí un imbalance, así que si reducimos la temporalidad, vamos a encontrarlo un poquito más a detalle. Y aquí está, ¿no? Un imbalance que tenemos aquí. Podría ser una confirmación para una posible entrada, ¿no? Y ya ajustamos todo nuestro sistema para que pueda tener claro. O un segundo aspecto a tomar en cuenta para una entrada mucho más segura, básicamente sería en este segundo imbalance. ¿Ok? En este segundo imbalance nosotros podemos colocar nuestra operación y cambiando de temporalidad para que se pueda apreciar un poco más. Básicamente sería colocar nuestra operación. Supongamos que tomamos la operación en este punto, colocamos nuestro take profit en poco más abajo del último low y colocamos nuestra operación. En este caso, como consejo, si nosotros vamos a utilizar Fibonacci entre sesiones, lo ideal es que puedan darle un poco más de holgura a su stop loss. ¿Ok? ¿Por qué un poco más de holgura? Porque al final de cuentas van a tener una operación abierta un lapso de tiempo un poco más grande. Entonces, sí, lo ideal es que les puedan dejar un poco más de stop loss. ¿Para qué? Para que puedan contemplar una operación mucho más segura. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí nosotros podemos observar que se apertura nuestra operación, comienza a caer y lo que decía en la sesión anterior, esta parte es muy importante. Vean cómo respeta en casi su totalidad la media móvil de 200 periodos. Y aquí está. Vamos a escribirlo para que no tengamos ninguna duda sobre qué es y todo esté muy claro. Ok, no agarró. Listo. Media móvil, 200 periodos. La respeta en su totalidad con estos aspectos, con estos toques y respetando. Hace falsos rompimientos, como es en la gran mayoría de todo el mercado, y comienza a reaccionar. Una vez que sucede este tipo de reacciones, obviamente va a haber un retroceso, porque siempre recuerden algo muy importante. El mercado lleva una cierta lógica. Y esa lógica, si ustedes la entienden, podrán ver un poco más allá de ciertas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienza a revertirse el mercado y justamente, vean, vamos a hacer un poquito más grande, vean cómo es que toca el punto 70 de Fibonacci. Lo toca básicamente de una manera muy milimétrica este aspecto. Y posteriormente ahí comienza a caer. ¿Ok? Y aquí es donde nuestra operación continúa. ¿Ok? Simplemente, ¿qué es lo que sucede? Hasta este aspecto. Y aquí se cierra nuestra operación teniendo un ratio de casi 4-1. Obviamente, cuando ustedes están en ciertos puntos, lo recomendable es de que ustedes siempre vayan a su estrategia y dependiendo de su plan, puedan tener un BE o un break even. ¿Ok? Algo que yo recomiendo mucho y como un tip que les puedo brindar es el trabajar a base de zonas o rangos, como lo quieran conocer. Por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos una operación, ¿ok? Una operación que ya salimos en Take Profit, o como lo quieran entender. ¿Qué es lo que sucede? Yo lo que hago es estipular tres Take Profit. El primero, por ejemplo, podremos considerarlo en este aspecto, en este punto preciso. El segundo, en este punto. Y por ende, el tercero, en este. Entonces simplemente colocamos nosotros acá
TP1, TP2 y por último TP3. ¿Por qué hago esto? Por algo muy sencillo. A mí de esta manera me permite y me brinda un control mucho más grande para poder hacer esto, para que nosotros podamos colocarnos en break even. ¿Qué sucede? Suponiendo que en el peor de los casos nosotros hayamos movido nuestra operación de esta zona a, a esta zona. Y básicamente nuestro riesgo lo eliminamos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuestro riesgo lo eliminamos considerablemente y básicamente salimos del mercado en una situación que fue esta básicamente con un 1.41. ¿Ok? Es muy importante que ustedes consideren el momento oportuno para poder colocarse en break even. Si ustedes se colocan antes de tiempo, suponiendo que va aquí la jornada, va aquí el mercado, y se colocan aquí, ¿qué es lo que sucede? Una, no le dieron holgura. Vean cuánto es lo que ustedes estarían colocando más o menos. Si se colocan en este aspecto, en este punto de break-even, bueno, aquí básicamente en cualquier momento lo saca del mercado. ¿Por qué? Porque recordemos que el mercado no es lineal y no siempre va a ir de manera pues lineal a la baja o alcista, entonces el mercado siempre va a ir en zigzag. Por ello es muy importante entender y saber en qué puntos nosotros vamos a ponernos en break-even para evitar que salgamos antes de tiempo del mercado. ¿Ok? Entonces, de esta manera nosotros colocamos, o yo personalmente coloco Fibonacci para poder utilizarlo como una herramienta de extra confirmación sobre los movimientos que yo estoy esperando dentro del mercado. Hay casos como lo de esta semana justo y básicamente que no me da miedo decirlo, no me ha respetado ciertas situaciones, pero eso es debido a muchas situaciones que están sucediendo y el mercado no está respetando ciertos factores técnicos, pero es totalmente normal. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Yo, si coloco mi operación básicamente en la sesión de London anterior, es básicamente hacer esto, ¿no? Entonces, mi Fibonacci quedaría de esta manera. Último bajo de London hacia el último alto de London. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí podemos observar que se encuentra en una zona lateralizada, lo cual no es recomendable operarlo, ¿ok? A menos que vayan a considerar ciertos aspectos, ¿ok? Que vaya a ser una operación scalper donde ustedes visualicen en 5 minutos, en un minuto. ¿Para qué? Para que de esa manera ustedes puedan contemplarlo y tengan una reacción mucho más grande. ¿Ok? Es importante que entiendan algo y algo que a mí me gusta hacer mucho en mi operativa personal son los altos. Cuando liquida un alto es muy importante. ¿Por qué? Porque ya está terminando una manipulación de mercado y está recogiendo liquidez. Entonces, en estos puntos es donde nosotros podemos tomar decisiones operativas. Entonces, es muy importante que ustedes siempre sí o sí contemplen el momento más oportuno para poder entrar a una operación y el momento más oportuno para salir de una operación. ¿Ok? Hay un dicho que me encanta y que lo he dicho a todas las personas con las que he llegado a trabajar en un momento dado, que es mejor obtener el 50% de algo que el 100% de nada. Entonces, si ustedes aprenden a controlar ese aspecto que es importante y vital dentro de su trading, siguiendo un plan de trading establecido, claro, y no saltarse sus reglas, van a poder tener una buena gestión. ¿Ok? Entonces, Fibonacci para esto es para lo que yo lo ocupo. Y se dan cuenta en muchos aspectos es donde yo lo tengo siempre. Y aquí está. El high de London, el low de London, me ha dado una operación de 3-1. ¿Ok? Y esto es conforme yo lo voy haciendo. Por ejemplo, esta operación que fue básicamente el día de ayer, miércoles 24 de abril, ¿qué es lo que sucede? Yo establezco mi punto de entrada por debajo del último bajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque aquí ya recoge la liquidez, me da una zona de entrada, dependiendo de su caída.
va, liquida justamente los últimos bajos y esto es lo que me entrega. Entonces, por eso es muy importante para mí utilizar Golden Zone o la zona dorada en Fibonacci para poder comenzar a tomar mis operaciones. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Aquí está justamente mi operación, nuevamente, qué es lo que sucede y lo que les decía, ¿no? El alto. Mi operación no es hasta acá, no me entregó un ratio de casi 15, sino que simplemente es algo que yo mandé al canal donde podríamos haber obtenido ese tipo de movimiento, pero pues nadie pudo haber previsto que se iba a reaccionar o que iba a tener una reacción tan grande Nasdaq, ¿no? Entonces aquí es donde nosotros vemos nuevamente zona de reacción, a que a mí me gusta colocarla, mi Fibonacci con la zona dorada y justamente en esta parte, ¿no? Vemos que se encuentra en un alto de London de la sesión anterior y básicamente estamos para poder liquidar el último alto, ¿ok? Coloco mi Fibonacci en el inicio de la tendencia hacia el punto que preveo que va a reaccionar el mercado, coloco mi operación y se puede brindar. ¿Ok? Me espero a que termine todo su recorrido y su manipulación, que básicamente en este caso es este, ¿no? Aquí podemos observar que hay una toma de liquidez importante, que eso permite a nosotros tomar una reacción. ¿Ok? Claro que sí, se puede tomar puntos más por debajo para obtener un rendimiento mucho más grande, pero ¿qué es lo que sucede? Esto es mucho más complicado de poder predecir y poder especular sobre este aspecto. Lo que yo más les recomiendo es irse un poquito más a lo seguro para que tengan un mayor control de su operativa. ¿Ok? Entonces, básicamente se repite la misma historia. Poder tener un control sobre su trading les va a ayudar muchísimo al momento de hacer sus operaciones. Y es lo mismo. En cada uno de las operativas que yo tomo, ¿qué es lo que sucede? Yo establezco mi rango de take profit, no los marco ya casi en la gráfica, pero aquí, por ejemplo, está el primero. En este aspecto, evaluando estos puntos, se encuentra el segundo y por último el tercero. ¿Por qué tomo o por dónde es que yo lo coloco? Donde veo que hay un rechazo dentro del mercado, un soporte, una resistencia, es donde coloco mis take profits para poder tener un control mucho más preciso y mucho más grande sobre mi operativa. Entonces, para esto es para mí lo que me sirve Fibonacci principalmente. ¿Ok? Entonces, esta es mi estrategia, esto es lo que yo hago diariamente en mi operativa y en el canal de Telegram siempre estoy mandando toda esta información. ¿Ok? Toda esta información es lo que yo mando, todo es lo que yo siempre estoy visualizando para poder abrir mis operaciones y puedan visualizarlo. Hagamos un último ejemplo para poder tener una mayor certeza al momento de operar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Miren, por ejemplo, aquí hay un claro ejemplo de cómo no respetó la zona dorada. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, pongámoslo a 15 minutos para que sea un poquito más fácil de manipular. ¿Qué es lo que sucede? Aquí, si nos vamos a base de sesiones, ¿qué es lo que sucedería? Ese es el alto y este puede ser el inicio o puede ser el bajo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sí se da la operación posteriormente a ello, pero existe esto, ¿no? Y esto fue debido a una noticia básicamente que fue el sentimiento del consumidor de Michigan. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí no lo respeta, sí que da la entrada posteriormente a ello, pero no respeta. Está en la sesión de London creando nuevos altos, liquida los altos y los bajos para poder tener una reacción técnica que básicamente es esto, perdón, fundamental. Esto de aquí, vamos a escribirlo, es una reacción fundamental. ¿Ok? Entonces, aquí es donde nosotros debemos, y lo que mencionaba hace unos momentos, ¿no? Es importante que entendamos cuál es la lógica del mercado para posteriormente a ello entrar con una certeza mucho más grande. Si nosotros vamos a entrar porque ya está aquí mi zona dorada y demás, pues básicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Esto. Si colocamos, por ejemplo, en este aspecto, colocando hasta el cero, y de aquí hasta acá, pues bueno, básicamente ahí está mi resultado, he salido negativo. Pero ¿qué es lo que sucede? Si yo, por ejemplo, lo que estoy observando es de que está creando nuevos saltos, tiene que bajar a liquidar esto, sí o sí.
Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo establezco mi operativa, inclusive la podré establecer en este aspecto. Recorto un poco mi stop loss aquí hasta zona de reacción y vean, aquí ya tengo un resultado óptimo. Qué es lo que sucede? Ya esperé a que me liquidara este alto, ya esperé a que me liquidara este bajo y ya esperé a que tomara esta liquidez. Entonces, aquí yo ya tengo ya una mayor certeza de qué es lo que está sucediendo en el mercado. ¿Me explicó? Aquí ya estoy teniendo una certeza de qué es lo que está sucediendo y cuáles son los movimientos que puede llegar a repercutir. Ahora, tengamos en cuenta otros aspectos. Aquí, por ejemplo, hay un imbalance, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por la fuerza del mercado que es bajista desde este punto alcista, desde este alto, que fue en el máximo histórico. ¿Qué es lo que sucede? La fuerza bajista me está diciendo, me está entregando un resultado que es muy probable a que pueda liquidar este imbalance. Aquí hay otro imbalance que podemos contemplar como por posibles take profit, si quieren verlo de esta manera. Estos pueden colocarlos como su TP1, su TP2, para que de esa manera tengan un control mucho más grande y mucho más precisa. Entonces, de esta manera ustedes pueden controlar sus operaciones y en un momento dado, sí eliminar por completo el riesgo de la operación ya abierta. Sí es posible eliminarlo, sí. Antes de operarlo, jamás en la vida se podrá eliminar. Pero sí cuando está abierta una posición y tenemos rangos en los que nosotros podemos trabajar para poder hacer esto. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de tener una tranquilidad. Si el mercado no te está dando la entrada en el momento que estás comenzando a analizar, ten paciencia. Cosecha tu paciencia. Si tú no cosechas tu paciencia, difícilmente vas a poder entrar a operar y tener éxito. Aquí vemos otro ejemplo claro entre sesiones, si lo queremos ver de esta manera. Y aquí está la reacción que vemos en el mercado. Y de hecho es desde aquí hasta acá. La reacción del mercado, que es lo que nos indica, básicamente está teniendo estos resultados, respeta nuevamente, se dan cuenta, media móvil de 200 periodos, respeta la Golden Zone, teniendo básicamente un pequeño retroceso. Aquí hay otro respeto, que no lo tocó al 100%, pero respeta. Aquí básicamente nada más, lo único que hizo fue cubrir este imbalance. Pero ¿qué es lo que sucede? Nos entrega la entrada y nos entrega el take profit en 3 sesiones. Entonces, de esta manera es como yo lo ocupo, de esta manera es que yo me fijo en todos los aspectos posibles para poder tener un mayor control sobre mi operativa, sobre cómo es que yo ocupo Golden Zone, sobre cómo es que yo me fijo en qué está pasando en el mercado para poder tener un entendimiento mucho más grande. ¿Ok? Un último ejemplo básicamente sería estos aspectos. Por ejemplo, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Estamos viendo un alto de London, que es este, que aquí, por ejemplo, no lo ha mitigado por las situaciones actuales, un bajo de London, ¿y qué es lo que sucede? Tenemos esta zona de liquidez, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros tendremos que colocar nuestro Fibonacci en el inicio, que podremos colocar, por ejemplo, desde aquí hasta este aspecto que será la toma de liquidez, ¿no? Entonces, un aspecto que podemos llegar a contemplar para tomar nuestra operación sería este recubrimiento de imbalance que está aquí, básicamente, que es muy breve, muy corto, pero podemos tomarlo e inclusive, si no lo quieren ver como un imbalance porque es demasiado corto, pues lo pueden ver como una zona de rechazo. ¿Cuál zona de rechazo o por qué una zona de rechazo? Básicamente por esto, porque está rechazando en diversas ocasiones esta zona, ¿ok? Déjenme lo pongo un poco más oscuro para que no tengamos ningún problema y podamos visualizarlo en su totalidad. Aquí está. Entonces, zona de rechazo, entramos en operativa, en una venta, si quieren aquí, ajustamos nuestro perfil de riesgo y tenemos una operación hecha. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes se den cuenta cómo es que nosotros observamos o cómo es que se observa la tendencia del mercado. Por eso he ido estructurando estas sesiones para que ustedes las puedan contemplar en su totalidad.
¿Qué es lo que vamos a hacer un pequeño repaso muy, muy rápido sobre cómo es que funciona los pasos que les he dado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Vamos a eliminar los dibujos e indicadores. Uy, me equivoqué. Los dibujos, listo. Y comenzamos a observar desde tendencia diaria. ¿Ok? ¿Cuál es la estructura de mercado que estamos observando en este aspecto? Pues muy sencillo, la estructura se me ha roto por completo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Desde aquí tenemos una estructura ya creada, que aquí está el inicio de la estructura, punto alto, alto, y aquí me rompe estructura, ¿no? Aquí ya me ha roto la estructura completamente. ¿Y qué es lo que sucede entonces aquí? Muy sencillo. Desde este punto que nosotros contemplamos aquí, se ha roto la estructura para poder comenzar a operar. Entonces ya no estamos observando una tendencia alcista, ya no estamos observando una estructura alcista, ahora comenzaremos a observar una estructura bajista. Obviamente también depende mucho del aspecto fundamental, pero estamos observando una tendencia bajista. ¿Ok? ¿Y qué es lo que sucede? Básicamente vemos que aquí justamente la post-reacción de el indicador de medias móviles junto al cruce en un inicio de tendencia y un cambio de tendencia. ¿Por qué? Porque aquí observamos que hay una tendencia bajista, creando un alto, un bajo, un alto, un bajo, un alto, un bajo. Entonces vemos que se rompe la estructura de principio a fin y aquí contemplamos una estructura alcista. Nuevamente se rompe, entonces podemos bajar temporalidades para comenzar a observar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nuevamente, aquí es donde está la postreacción del mismo mercado entre los indicadores que podemos observar. ¿Ok? Entonces, ya que nosotros hemos contemplado en su totalidad la estructura de mercado, que básicamente la podremos haber contemplado desde este punto, porque vemos que ya no se ha cumplido estos aspectos, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros ya podemos comenzar a buscar ventas. ¿Ok? Ya hemos visualizado que la tendencia se está estructurando y vemos que aquí, por ejemplo, también ya ha roto la estructura bajista, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Nosotros comenzando a buscar ventas en estos, desde aquí hasta acá, vemos la estructura de mercado, comenzamos a reducir temporalidades para poder encontrar puntos de interés en nuestra estrategia. ¿Ok? Ya hemos visualizado básicamente cómo es de que se está estructurando con base a mis indicadores que estoy utilizando, con base a mi estructura de mercado, con base a mis reportes y resistencias. Y ahora solamente es encontrar los puntos de interés para poder entrar a operaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si se dan cuenta aquí, por ejemplo, vamos a ver en este aspecto, ¿qué es lo que sucede aquí? Estamos viendo que aquí hay un alto de London, de Tokio, perdón, alto de Tokio, sube, lo liquida y aquí es donde nosotros comenzamos a operar. Podemos contemplar, por ejemplo, con Fibonacci desde este punto alcista hasta este punto bajista, por ejemplo, ¿qué sería este? En este aspecto nosotros contemplamos muy, muy importante esto. ¿Por qué este? Porque es mi bajo de London, básicamente. Perdonen, es mi bajo de London. Entonces, aquí vemos que ya buscó liquidar justamente este aspecto, pero hay un gap muy grande e interesante. Entonces, esto nosotros lo colocamos aquí como un gap. Vamos a rellenarlo de otro color para que se pueda ver un poco más. Aquí está, listo. Entonces, este gap, por ende, y la ley del gap es de que 7 de cada 10 veces va a ir a buscar esa ineficiencia dentro del mercado para poder recubrirla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Mi operación queda en este aspecto. Una vez que está abierto ese gap, puedo contemplarlo aquí, ¿no? Ajustamos se borró, nuestro riesgo. Podría ser, por ejemplo, por arriba de del último alto, hasta este aspecto, ¿no? Si queremos. Esa es una de las opciones. ¿Ok? Recordemos que, por ejemplo, nosotros dejamos un poquito más de espacio y de holgura a nuestra posición. Podemos dejarlo hasta este punto en donde nosotros podemos contemplar nuestra operación para reducir riesgos y salimos del mercado. Hay otra opción que básicamente es porque no se nos cerró, porque no llegó hasta el take profit y aquí salimos en negativo, ¿no?
también es una opción totalmente válida y que debemos de contemplar. No siempre vamos a ganar. Y el trading se trata de contemplar nuestras pérdidas para poder aprender de ellas y mejorar en nuestro éxito. Entonces, es muy importante este aspecto. ¿Ok? Por eso es muy importante y es lo que yo les decía. Los rangos a mí me permiten tener un control mucho más grande sobre mi operativa para poder reducir estos aspectos. ¿Por qué? Porque se dio perfectamente el escenario. Tenemos confirmaciones, tenemos resultados, pero por no estar pendientes, ¿qué es lo que sucede? Pues básicamente aquí ya me ha sacado del mercado. Entonces, aquí es donde nosotros entran nuestros rangos para poder operar, que básicamente, por ejemplo, podría ser primer rango, segundo rango y por último tercer rango. Entonces, aquí es donde nosotros comenzamos a entender la importancia de poder tener un control o buscar tener un control mucho más grande en nuestro operativo. ¿Ok? Entonces, espero que les haya quedado muy claro cómo es que yo utilizo Fibonacci para poder operar en mi estrategia personal y que entiendan una cosa, el que yo esté explicando esto no significa que es para que ya lo vayan a implementar de momento, de inmediato en su estrategia con la que operan ya. No, es para que puedan tomarlo como una opción de añadirlo a su operativa, perdón, y posteriormente a ello, que ya hayan hecho las pruebas pertinentes, que hayan hecho backtesting y que hayan acoplado correctamente a su estrategia, puedan replicarlo, puedan introducir básicamente Fibonacci a su estrategia. ¿Ok? Como bien les he dicho en las sesiones anteriores, esto es a base personal, esto es a base de mi experiencia. Entonces, ustedes no van a ver de manera inmediata lo que yo observo cuando comienzo a analizar. Entonces, es muy importante contemplar esas partes. ¿Ok? No es para que ya lo empiecen a hacer, no es una fórmula mágica, también existen errores. Por ejemplo, en esta semana que en dos ocasiones me ha sacado un stop loss, pero no pasa nada. Con una buena gestión de riesgo, no importa que tengamos 3, 4 stop loss de manera semanal. ¿Por qué? Con una sola operación recuperamos el 66% de esos 3 stop loss, por ejemplo. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Nosotros tenemos que contemplar estos aspectos muy claro en nuestra gestión de riesgo y si vamos a añadir algo de lo que hemos visto en estas sesiones que les he dado, primero practíquenlo, pónganlo en práctica, hagan su backtest, cómo lo pueden añadir y realmente ustedes van a entender de una forma un poco distinta a lo que como yo entiendo las cosas, ¿ok? La intención no es que me imiten, no es que copien lo que yo hago, ni nada por el estilo, sino que les pueda servir como un punto de referencia hacia su trading personal. ¿Ok? Como un consejo que les puedo brindar y que he brindado a todas las personas con las que yo he trabajado, y les he enseñado a lo largo de estos ya casi 7 años en esta profesión, es que traten de simplificar su trading. ¿Ok? Ustedes pueden ver miles de dibujos aquí dentro de mi gráfica, pero siempre son los mismos que yo ya estoy acostumbrado a observar. No cambio mis indicadores, no cambio ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque yo son los que yo controlo, son con los que yo he operado a lo largo de este tiempo. Entonces, es muy importante este aspecto. Si ustedes tienen este aspecto controlado, van a tener una, eh, una previsión muchísimo más grande, una cautela mucho más precisa y sobre todo van a entender cómo es que funciona el mercado de una manera mucho más simple. Y eso va a permitirles a ustedes tener una perspectiva distinta sobre su trading. ¿Ok? Entonces, espero que esta sesión les haya servido. Ya solamente quedarán 2 sesiones pendientes, que es lo que mencioné en la sesión pasada anterior hasta el final, para poder observar qué es lo que me falta para explicarles en trading, en mi estrategia personal. Entonces, espero que les sirva esta sesión, espero que les pueda servir la funcionalidad que yo le brindo a Fibonacci y si tienen alguna duda, no duden en ponerlo en los comentarios para poder ayudarles y resolverles esa duda. No olviden suscribirse al canal para no perderse ninguna de las sesiones futuras y también unirse a la comunidad de Telegram, donde diariamente mando toda la información de mercado, como calendario económico, como noticias y también operaciones que tomo en mi cuenta personal. Entonces, no se olviden hacer estos pasos y nos vemos en la siguiente sesión.